Ya. Bueno, en general se dice que cuando ya el peso está aumentado, sube de 5 a 6 kilos como máximo. Ya no es igual como si fuera una paciente que empieza con su peso normal. ¿Ya? Entonces ya no es igual. 6 kilos es el promedio que debería subir. Bueno, después si es que fuma, si es que hay drogas, alcohol, violencia, vacunas, ¿no? ¿Qué vacuna se recomienda a la gestante? Antitetánica. ¿Es la única? Rubiola. ¿La rubiola se pone en el embarazo? ¿Qué dicen? Ya, la rubiola no se pone en el embarazo, se pone antes de que esté embarazada. ¿Ya? Entonces la rubiola no se pone durante el embarazo, ¿ya? Se pone antes de que esté embarazada. Aparte de la tetánica, usualmente se recomienda que se vacunen contra la influenza, ¿ya? O sea, es lo usual. Tetánica y influenza, ¿ya? En algunos casos donde hay prevalencia se puede vacunar también hepatitis A. Pero básicamente tetánica y influenza. Doctor, ¿qué tiempo dura la vacuna de la rubiola? ¿Qué tiempo es el tiempo que dura una vacuna normal? Para saber si se puede volver a vacunar o no. Bueno, el esquema de vacunación es 3 veces, pero usualmente es cuando es niño, ¿no? Le dura toda la vida. Claro, pero cuando es niño, dentro del esquema que ustedes, no sé si ya han llevado pediatría, ¿no? Pero ahí hay un esquema de vacunación que se está aplicando que es incompleto, o sea, es incompleto porque le falta, por ejemplo, hepatitis A, que no lo he visto, hepatitis B, en algunos esquemas está, pero no en todos. Interesante lo de la polio, porque recién, felizmente, que ya estamos con la polio en ampolla, porque ustedes saben que la polio oral tenía bastante problema, ¿no? Pero ahí está incluido también la rubiola, ¿no? Pero eventualmente, si la paciente no se ha vacunado con rubiola y no está embarazada, hay que decirle que se vacune. La rubiola es una enfermedad que es muy teratogénica, quizás la más teratogénica de las enfermedades virales, digamos, de los niños. ¿Ya? Es bastante teratogénica la rubiola, mucha malformación. Y dentro del embarazo no se recomienda. ¿Ya? Antes del embarazo sí se recomienda. ¿Ya? En algunos casos también la vacuna contra el estreptococo también, ¿no? Bueno, claro que de acuerdo a la, si es que de acuerdo a la región, si es en la célula, ustedes saben pues que la antiamarílica, ¿no? Pero antes del embarazo también, antiamarílica antes del embarazo, ¿ya? Y saben pues que ahorita estamos con el problema del Zika, ¿no? Que todavía no tenemos vacuna, ¿no? Pero tenemos Zika bien cerca, ¿no? Bien cerca tenemos en Colombia, ¿no? En Colombia tenemos el Zika. Y me llama la atención que no lo tengamos en Loreto, me llama la atención que no, porque prácticamente está a un paso, ¿no? No sé qué, o no se está diagnosticando o algo está pasando, pero en Colombia ustedes saben que hay Zika con una alta prevalencia, ¿no? Y el Zika ya saben que pues, causa microcefalia, ¿no? Problemas neurológicos severos, ¿no? Y bueno, también hay que ver si los exámenes que se piden usualmente, ¿no? La hemoglobina, el grupo de sangre, HIV, la glucosa, ¿no? La prueba para sífilis, ¿no? Eso es todo lo que, básicamente, todas sus tarjetas que ustedes usan en el hospital, tiene que llenarse así, Bueno, hay una parte que es para el parto o el aborto, ¿no? Si es que, aparte de la fecha de que se ingresó, las consultas prenatales, la hospitalización,
el inicio del parto, ¿no? Todo eso es cuando ya está en la atención del parto o el aborto. También hay una parte de recién nacido, aunque en algunos hospitales hay una tarjeta de recién nacido aparte también. ¿Ya? Y bueno, esa es la parte que se lleva a la paciente, donde está su nombre y hay una curva. Esa curva es importante, ¿no? Porque en esa curva ustedes ven que la semana de gestación y cómo está incrementando el peso materno, y en la otra la semana de gestación y cómo está incrementando la altura uterina. Entonces es importante para que ustedes, lo que está entre gráfica y gráfica, digamos, ¿qué nos indica? ¿Qué nos indica? O sea, la línea de más abajo, ¿qué nos indicaría? Exacto, lo que dice el doctor. La línea de más abajo es el percentil 10 y la línea más arriba es el percentil 90. Entonces lo que está entre esos percentiles es la normalidad. ¿Ya? Eso es importante. Bueno, estamos, digamos, siempre hay que llenar el CIE 10, ¿no? Para eso también hay un listado de códigos que lleva la historia clínica perinatal, sobre todo la que se queda en el hospital, el CIE 10. ¿Ya? Y también se llena la indicación principal del parto de cesárea o reducción, y la indicación que se haga para el trabajo de parto. Entonces estas son simplemente las formas correctas de marcar. Se marca con una X o con un B, ¿no? No hay que borronear la historia. Bueno, esta es otra de aborto y natal. Este es el partograma que les decía, ¿no? Acá ustedes ven de que en la parte de abajo, acá está la dilatación, ¿no? La dilatación del cuello uterino, cómo va aumentando, ¿no? Hasta que llega a 10. ¿No? Esto seguramente lo han visto en sus, me imagino que lo han visto en sus hospitales. Entonces van marcando una curva, ¿no? De cómo va avanzando el parto, ¿ya? Y aparte de eso también la hora, las contracciones, la presión arterial, el pulso, la frecuencia del cardíaca fetal, ¿no? Y si es que le dan alguna medicina. Entonces eso en todos los hospitales debe haber. Eso, como les digo, la única forma de llenar esto es en la guardia. La guardia es importante llenar, ahí se aprende cómo se va avanzando pero todas las historias de los partos, de los recién nacidos, esto empiezan a graficar en todos los hospitales. ¿Todos lo han visto? O sea, los que han hecho guardia. Ya, si no lo han visto, por favor a sus profesores indíquenles que es el pantograma, cómo se usa, para qué sirve, cómo es la gráfica. ¿Ya? Es importante. ¿Ya? Bueno, básicamente todos estos ítems no solamente nos sirve para controlar el parto, sino que también podemos, si esto llenado en una computadora nos sirve para registrar muchos datos. La edad de las pacientes, la hemoglobina, la anemia, las patologías, los pesos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cuando les dicen que hagan su trabajo de investigación, ¿no? Es relativamente fácil si esto está bien guardado en las computadoras. ¿Ya? Cada hospital tiene su departamento de estadística donde se llenan las hojas de CLAP, y si están bien guardados, entonces ustedes pueden relacionar fácilmente qué partos ha habido en el año 2015, por ejemplo, las pacientes de cuántos años eran, ¿no? Y pueden hacer unos trabajos comparativos simples, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas eran menores de 20 años? O sea, adolescentes, ¿cuántas eran menores de 20 años? ¿Cuántas eran de 20 a 40 años? El porcentaje cesárea, por ejemplo. En este hospital el porcentaje cesárea en menores de 20 años es tanto y entre 20 y 40 es tanto. O otro esquema, por ejemplo,
parto prematuro y hemoglobina, que eso está demostrado que la anemia es un factor para parto prematuro. ¿Cuántos pacientes tuvieron anemia y cuántas tendrán parto prematuro? Entonces, si está bien llenado esto y está bien llenado en la computadora, nos sirve para hacer estudios, ¿ya? De acuerdo al ítem que nosotros cojamos, ¿ya? Entonces, eso también es importancia para comparar tanto interinstitucionalmente como para ver cómo estamos progresando, cómo comparar dos hospitales o varios centros, lo que uno quiera. Entonces, eso también es importante. Entonces, como les dije, el procesamiento local de los datos con estos programas fortalece la capacidad de autoevaluación de la atención perinatal mediante el análisis de datos en la propia institución asistencial. Hace tomar conciencia al personal de la importancia de una documentación completa de las acciones de observación de salud, facilita la comunicación intra y extrainstitucional, favorece el cumplimiento de las normas, registra datos de interés legal y facilita la auditoría. Sirve de base para la planificación de la atención al proveer la información necesaria para identificar la población, evaluar la asistencia, categorizar los problemas y realizar investigaciones operativas. El psicoprofilaxis básicamente es un conjunto de actividades teórico-físico-psicológicas para preparar la gestante para las nuevas condiciones del parto, disminuyendo las complicaciones con la posibilidad de una rápida recuperación. Básicamente es bastante educación. ¿Ya? La mayoría se basa en las técnicas de respiración. ¿Ya? O sea, les hacen jugar con pelotas, ¿no? Juegos, canciones, ¿ya? Hay unas pelotas grandes que pueden echarse hacia atrás, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que en el momento del parto lo que se quiere es tratar de que de alguna manera soporten el dolor, ¿ya? Soporten el dolor lo mejor posible, ¿ya? El dolor de la contracción, que casi todas las madres dicen que es el peor dolor de toda su vida, ¿no? Es sobre todo las primerizas, ¿no? Sobre todo las primerizas. Y bueno, hay un grupo, lógicamente, que se desespera por el dolor y porque no sale el bebé, ¿no? Y entonces hay que tratar de, aparte de enseñarles cómo es el proceso del parto, porque básicamente es la enseñanza, ya que se debe darse en psicoprofilaxis, que usualmente está a cargo de las obstetrices, y hay que enseñarles a respirar, ¿no? Apenas viene el dolor, que cada 3 minutos respiras profundo y te relajas y piensas y tratas de pensar en algo positivo, en que iban a ser tu bebé, en tu futuro bebé, ¿ya? Entonces respiras y entonces tratas de subliminar el dolor, entonces y caminas, ¿no? Caminas, porque ustedes saben que si la paciente camina va a ser más rápido el parto, si está echada va a ser más lento, ¿ya? Entonces la adecuada oxigenación materno-fetal, el aprovechamiento de la energía y relajación. El tipo de respiración, ¿ya? Como les dije, hay respiraciones superficiales o torácicas y hay respiraciones lentas y profundas que deben hacerse en el momento de la contracción. En el momento de la contracción se hace lento y profundo. En el momento de la contracción, lento y profundo, ¿ya? Entonces esas técnicas tienen que aplicarlas en el momento del parto, ¿ya? Y tratar de que la paciente no se desespere. Voy a tratar de que la paciente no se desespere, porque seguramente en los sitios de dilatación donde están sus pacientes empiezan a gritar, ¿no? A veces empiezan a perder el control, y eso ya hay que tratar de que no pase, ¿no? Si hay algunas técnicas de yoga, ¿no? Que también para que se relajen, ¿no? Sobre todo algunas posiciones de yoga, ¿ya? Que eso debe hacerse antes del trabajo de parto. Sobre todo, como les digo, ahora, aparte de esas técnicas, puede haber un poco de hipnosis, pero eso está en discusión, y la música y la aromaterapia y hidroterapia, que en algunos casos ayuda, pero en la mayoría de hospitales no se puede aplicar, ¿no? No es muy fácil, ¿no? Bueno, los ejercicios son varios, ¿no? Elevación de la pelvis, rotación de la cadera, encogimiento, balanceo de la pelvis. Bueno, lo que hasta hace unos 7, 8 años se decía que con esto relativamente bastaba,
Y aparte de eso se decía, con eso agrégale una ecografía en el primer trimestre, una ecografía en el segundo trimestre y una ecografía en el tercer trimestre. Y ya tiene su ecografía, ya tiene sus análisis y se acabó. Ahora se ha agregado algunas cosas más que todavía, si bien es cierto, el CLAP no lo ha cogido, pero sí ya estamos usándolo. Ya estamos usándolo. Lo que hay que tratar es de diagnosticar precozmente algún tipo de malformación. Entonces, en primer lugar, tendríamos que ver pacientes que tienen riesgo. Por ejemplo, ¿qué paciente podría tener un riesgo de malformación aumentado? ¿Cómo? Radiación. Claro, si hubiera sido que hubiera sufrido radioterapia. ¿Qué otra paciente? Fumadoras. Pero algo que se ve frecuentemente. Desnutrición. Exacto. Actualmente es frecuente, muy frecuente, que las mujeres posterguen su maternidad. ¿Ya? Es muy frecuente. Y entonces tenemos muchas primerizas de 35 años o más. ¿Ya? Es como nunca antes se ha visto. ¿Ya? Antes se veía, pero no como ahora. Ahora se ve, y es más, hay algunas que 38 o 40 que son primerizas. ¿Ya? Son primerizas, ¿no? Entonces, ya sea por, digamos, fisiológicamente, o sea, con una concepción que ha sido en pareja, o ya sea por concepción artificial. Actualmente hay muchas madres que usan donantes de esperma, o sea, concepción artificial. No tienen pareja y ya tienen 37, 38 y bueno, quieren tener su hijo y ustedes saben pues que en las clínicas tenemos un casting tanto de mujeres como de hombres, ¿no? Para que más o menos vean cómo quieren que salga su hijo, ¿no? Y ellas solas empiezan su gestación, ¿no? Es muy conocido el caso de una conductora de televisión, ¿no? Que sola tenía su hijo por inseminación, ¿no? Y porque ella también tenía su edad, ¿no? Entonces, es frecuente eso. Y entonces, ¿qué pasa? De que hasta hace, como les digo, 5 años más o menos, las pruebas que teníamos para establecer con seguridad que ese bebé tenía algún problema genético, ¿cuáles eran las pruebas que teníamos que usar? La aspiración de células del saco gestacional. Entonces, ¿cómo se hacía la aspiración? Con una sondita, ¿no? Y una jeringa se ponía en el útero y se aspiraba un poco, y eso se mandaba a genética, ¿ya? Pero el peligro era que podía causar un aborto, ¿no? En algunos casos, aunque el riesgo es del 10-15%, pero de todas maneras podía causar un aborto, una amenaza de aborto, porque estabas aspirando un poco de células, ¿no? O sea, te ibas a través del cuello con la sondita y ahí aspirabas. Eso se hacía hasta antes de las 11, 12 semanas. Eventualmente, si crecía más, ponías tu ecógrafo y viendo que no estaba la placenta ahí, anestesiabas a la paciente en la barriguita y metías tu aguja. Metías tu aguja y aspirabas líquido. Y eso también se iba a genética. Eso se llama amniocentesis, ¿no es cierto? Amniocentesis. Entonces, se hacían esas pruebas que eran lo que se llaman pruebas invasivas. ¿Ya? O sea, pruebas invasivas porque estaban manipulando. Hasta hace 5 años surgió una cosa espectacular, porque hasta ese momento se decía que ningún elemento fetal pasaba a la sangre materna. No pasaba nada, ningún elemento fetal, y por lo tanto en la sangre materna no había posibilidades de encontrar nada de feto. Pero se vio que no era verdad.
se vio que no era verdad. Se vio que algunas fracciones de células del feto sí pasan a la sangre materna. ¿Ya? O sea, no son células completas, pero sí son fracciones de las células. ¿Ya? Y sobre todo de eritroblastos. ¿Ya? Entonces, si ya sabemos que hay fracciones de células del feto que podemos encontrar en la sangre materna, entonces no tenemos que manipular el útero ni la amniocentesis ni nada de eso, sino que simplemente con una prueba en sangre materna. Entonces es un avance espectacular, porque era diagnóstico de síndrome de Down, de Klinefelter, de enfermedades genéticas en sangre materna. O sea, es una prueba no invasiva. Entonces ese cambio es espectacular, ¿no? Y eso se recomienda en aquellas madres que son mayores, ¿no? En aquellas madres que son mayores. Pero ustedes deben decirle, si ustedes es su paciente privado, sea menor, sea joven, a toditas le dicen, mira, existe esta prueba, ¿ya? Te puede diagnosticar enfermedades, ¿ya? En sangre, ¿ya? Pero el problema que tenemos es que es cara. Acá en Lima es cara, ¿ya? Pero todas las pacientes deben ser informadas que existe eso, ¿ya? Y sobre todo, como les digo, las mayores de 35. Porque después pasa algo, igual el ginecólogo no me dijo nada. No me dijo que había esta prueba, ¿ya? Y acuérdense que hay un buen grupo de fetos que se mueren porque son mal formados, ¿ya? Entonces, después se muere el bebé y dice, no, que no me dijo nada, que había esta prueba, que no me dijo nada, ¿ya? Entonces, a todas las pacientes tienen que informarles. Se puede diagnosticar el ADN fetal en sangre materna, ¿ya? Y acá en Lima ya está hace 3 años más o menos, ¿ya? Aproximadamente que ya, pero el costo es un poco grande, más o menos estamos hablando de $1.200, ¿ya? Pero hay la prueba. Entonces es una forma. La otra forma, que no es tan exacta, porque es esa forma que les he dicho, 99% de seguridad, ¿ya? Si no tenemos esas posibilidades, entonces ya hacemos lo rutinario, digamos, entre comillas, que es el seguimiento ecográfico, ¿ya? La primera ecografía precoz y la ecografía genética, de la semana 11 a la 14. Esa ecografía también la hemos incorporado, será hace 5 o 6 años. Si ustedes conversan con gestantes desde hace 10 años, probablemente no sepan de qué se trata. Pero esto lo hemos incorporado hace poco, la ecografía genética, que seguramente sus hospitales la mayoría lo hacen, que es simple, ¿no? Es una ecografía relativamente simple, pero que tenemos que ver 3 o 4 cosas. La translucencia nucal, ¿no? Que la distancia entre la piel y el hueso de la nuca no sea más de 3 milímetros. El hueso nasal tiene que estar presente. El ángulo facial, el ángulo entre el cigomático y el resto de la cara no debe ser mayor de 90 grados. Ya no debe ser mayor de 90 grados. Y en algunos casos le asocian la onda del ductus venoso. ¿Ya? La onda Doppler del ductus venoso. Entonces eso es la ecografía genética, ¿ya? Como les dije, la fracción libre de HCG beta, ese es otro marcador también para malformaciones fetales, ¿ya? Y la proteína plasmática asociada al embarazo también. O sea, para nosotros aumentar nuestra sensibilidad de malformaciones sin tener la prueba de ADN fetal libre, ¿ya? Porque el ADN fetal libre es un poco caro, como les digo, pero si nosotros queremos aumentar nuestra sensibilidad, hacemos la ecografía genética, la fracción libre de HCG beta y la proteína plasmática asociada al embarazo, luego la proteína A asociada al embarazo. Entonces, ¿cuáles son nuestros factores? Ecografía genética, HCG libre y proteína A plasmática asociada al embarazo. Entonces, con eso aumentamos nuestra sensibilidad para diagnosticar
malformaciones genéticas fetales. ¿Alguna duda hasta ahí? Por favor, una pregunta. Sí. De la célula del feto. Claro, lo que me dice es de que no debería haber comunicación digamos, de las células del feto hacia la madre. Y es verdad, o sea, en general, por eso que mucho tiempo se creyó que no se podía, digamos, hacer ninguna prueba en la sangre de la madre. Por eso es que no pasan células enteras, pasan fracciones, ¿ya?, de células. ¿Ya? Pasan fracciones de células en una cantidad pequeña, ¿ya? Que no causa mayor sensibilidad. Son fracciones que se ha visto que la mayor parte pasan de células que se están formando recién en el feto. Ya no son células antiguas, sino que son células que recién se están formando en el feto. Por eso que le digo que son eritroblastos. O sea, acuérdate que los eritroblastos son precursores de las células los somatíes. ¿Ya? Son precursores. Entonces, esas fracciones de esas células son las que pasan a la madre. ¿Ya? Y como te digo, eso recién está en el mundo hace 5 años y acá en Lima hace 2 años y medio máximo. ¿Ya? Entonces, esa prueba se llama, por ejemplo, hay un nombre comercial que se llama Harmony. ¿Ya? Harmony, el nombre comercial. Lo hacen en un laboratorio de San Isidro y cuesta $1.200. Pero esa información, si tú tienes una paciente que tiene 35 años o más, tienes que decirle, mira, existe esta prueba. ¿Ya? Puedes hacértela, yo te la recomiendo porque tú tienes factor de riesgo por la edad, ¿no? Ya, bueno, esto es ya lo que les había dicho. En la ecografía genética se ve la translucencia nucal, el ángulo facial, el hueso nasal. Hay otra ecografía también que nos ha salido, que es la ecografía morfológica, ¿no? La ecografía morfológica se hace entre la semana 18 a 23. ¿Ya? Se recomienda que sea un ecografista experto en medicina fetal y que por lo menos dure 15 minutos. Entonces, en esta ecografía morfológica que se hace entre la semana 18 a 23, lo que queremos ver es malformaciones a nivel de cabeza, tórax, abdomen o miembros. ¿Ya? Entonces, hay varios cortes que se hacen en la cabeza. En la cabeza mínimo tiene que ser 3 cortes. ¿Ya? A nivel de los ventrículos, a nivel del cerebelo y a nivel de las órbitas, es lo mínimo. Y así también hay cortes en el tórax, ¿ya? También hay que contar los dedos, ¿ya? Pero principalmente en la ecografía morfológica, dentro de todo lo que hay que revisar, ¿no? Hay que revisar, digamos, cabeza, tórax, todo, ¿ya? Pero principalmente hay que revisar corazón. ¿Ya? Corazón es lo principal que hay que revisar. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la mayor parte de fetos que se mueren ya por malformaciones, la mayor parte son porque el corazón está mal formado. ¿Ya? Entonces eso es lo principal que hay que revisar, el corazón. ¿Ya? Entonces, lo que te decía, ¿no? O sea, que el ADN fetal libre en sangre materna placenta es porque pasan partes de eritroblastos. ¿Ya? Está el Harmony Test y el otro nombre comercial se llama el Panorama Test, ¿no? Se ve, como son, se va a ver todo el ADN fetal, digamos, a partir de la semana 10 puede hacerse, ¿ya? A partir de la semana 10, entonces lógicamente a esa semana ya puedes saber el sexo de tu bebé, porque ya tienes el ADN, ¿me entiendes? Entonces esta es una prueba que te va a dar porque mucha gente decía no, que la semana 20 recién para ecografía, pero con esta prueba ya no, porque ya a partir de la semana 10, cuando recién está un embrión prácticamente, porque a partir de las 12 semanas ya le llamamos feto, ¿no? Entonces ya puedes saber el sexo de tu bebé, ¿no? Con el ADN fetal, ¿no? Ya obvio que da XY o XX. Y aneuploidías también, pero lógicamente relacionadas con cromosomas sexuales, ¿no? Entonces, esa es la gran... Yo creo que es un cambio que
que ha variado mucho la concepción de la gestante, pero lamentablemente no es fácil que se la hagan. O sea, hay muchas pacientes que inclusive yo tengo en la clínica y que por el costo, las que más se hacen son mis pacientes que son médicos. Los pacientes que son médicos, colegas, ellas sí se hacen porque consideran que sí, no entienden, pero las demás, un poco que no, todavía no está. Pero es un buen, yo pienso que es un salto cualitativo importante, porque ya no hacemos nada de lo que le decía, lo invasivo ya no se hace, basta que tenga la sangre. Bueno, con eso diagnosticas enfermedades monogénicas, autosómicas, dominantes y recesivas. Ya, entonces hay un método de screening o cribado, ¿no? Ya con esto vamos a terminar para que no se aburran. Un método de screening o cribado, o sea, digamos, ustedes saben de qué es y como les digo, solamente con edad ya tienes 30% de posibilidades de que tu feto sea malformado. ¿Ya? 30%. ¿Ya? La edad materna y la bioquímica en suero, ¿ya? ¿Qué significa bioquímica en suero? Lo que les dije, ¿no? La HCG libre y la proteína plasmática, ¿correcto? Con eso ya te aumenta la sensibilidad 50-70%. ¿Ya? Si tú haces todo, o sea, la edad materna, abajo, ¿no? La translucencia nucal, el hueso nasal, la beta HCG libre y la proteína plasmática A, en la semana 11 a 13 del embarazo, ya te da hasta 95% de posibilidades de que ese feto esté mal. ¿Correcto? ¿Ya? O sea, no estamos hablando ya del ADN libre, estamos hablando de otros marcadores más baratos. ¿No? Ya no estamos hablando del ADN libre, estamos hablando de otros marcadores más baratos que podrían ayudar. ¿Ya? Primero la edad materna, ya hemos dicho, mayor de 35, ya de ahí ya empezamos ya el problema. Segundo, ya hacemos la translucencia nucal, el hueso nasal, la fracción beta HCG libre y la proteína plasmática, ¿no? Y ya te da un buen, ¿no? El hueso nasal, no se ve el hueso nasal en la ecografía. Esta es otra malformación donde hay lo que ustedes ven, la translucencia nucal está aumentada porque es una malformación que se llama hidroma quístico. En este caso, también vemos que la idea es medir la translucencia nucal y ver el hueso nasal. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.